Y ahora entonces vamos a abrir la palabra de Dios. Cuento hoy con la compañía de Edgardo, mi lector favorito, vamos a ponerlo de esa manera, y hoy vamos a abrir la palabra de Dios en... ¿Dónde la vamos a abrir? Pues puede ser que se me haya cerrado. Teníamos el machetito acá, Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11. Abrimos la palabra de Dios, hermanos queridos, en el libro a los Romanos, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos de los Apóstoles, y Romanos es la primera carta que aparece en el Nuevo Testamento, diríamos, en este caso escrita por el apóstol San Pablo. Capítulo 5, los primeros versículos. Va a ser un tipo de sermón, diríamos sencillo, pero que quisiera que abarque la necesidad de todas las diversas personas que nos están escuchando. ¿Está bien? ¿Qué dice ese primer versículo, Edgardo, por favor? Así es, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acá podríamos decir que es una carta teológica. ¿Qué significa eso? Que cada palabrita corresponde al vocabulario de la teología, la pretensión de entender o de teología, como todas las biologías, el estudio de la vida y etcétera, etcétera, es el estudio de teos, es decir, estudio de Dios. ¿Qué pretensión? Estudiar a Dios. Y como toda disciplina tiene su vocabulario. Yo no les pido que ustedes busquen su diccionario en este momento, pero sí quiero para ser, diríamos, justo con todos nuestros oyentes, ir explicando los términos para que nosotros entendamos qué es lo que está diciendo San Pablo, que es, podríamos decir, el mayor teólogo de la iglesia de los primeros siglos, de la iglesia cristiana. La palabra justificar o justificado es bastante clara para aquel que, por ejemplo, falta a su trabajo y luego aparece allí con una hojita que dice fulanito de tal estuvo enfermo, internado o en cama o lo que sea entre tal día y tal otro. Bueno, ¿qué pasa? Eso es un justificativo. Lo mismo pasa si fuera un alumno, ¿no es cierto? Vuelve a clases y le pregunta al profesor, ¿qué pasó, Juancito, que hace 3 días que no apareces? Y Juancito le entrega el papel y el profesor lo justifica. Hay un muy distinto tratamiento del asunto cuando no hay justificativo. Tu jefe te va a decir sin vergüenza porque no viniste a trabajar, posiblemente te quite el sueldo de esos días e inclusive te suspenda y te eche si eso es algo reiterado. ¿Se entiende? En cambio vos venís con el papelito y estás justificado. No solo te pagan el sueldo o no te ponen mala nota o ausente en la escuela, sino que todavía tu jefe o tu maestro te va a decir, ay, ¿cómo te sentís? Mejorate. ¿Entienden la diferencia entre estar justificado y no estar justificado? Cada uno de nosotros somos pecadores, pero podemos ser pecadores justificados, que hemos pedido perdón a Dios y que hemos recibido la justificación. Jesús murió para darte esa justicia, esa justificación, que no la merecemos, pero que la podemos recibir. Ahora, ¿cuál es el medio de justificación? ¿Qué dice ahí esas 2 palabritas o 3? Por quien también tenemos No, en el mismo versículo 1, justificados. Perdón. Pues por medio de la fe Por medio de la fe. 2 o 3 palabritas, por medio de la fe. La palabra fe es una palabra muy pequeña, pero que tiene un significado sumamente profundo. Fe, uno podría decir rápidamente, es creer, pero es mucho más que creer. El mismo apóstol Pablo en el libro a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice lo siguiente, dice, el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que premia
a los que lo buscan. O sea, la fe son dos cosas al mismo tiempo. Fe es creerle a Dios, creer que Dios existe, y creerle a Dios, las dos cosas. Creer que Dios existe, yo creo que la mayoría de las personas creemos en Dios. Y si estás escuchando, seguramente crees en Dios. Pero creerle a Dios es mucho más, envuelve un compromiso, envuelve una aceptación de lo que Dios te dice es la verdad y vos lo vivís. Que el consejo que Dios te da es lo mejor y vos lo practicás. Que la dirección que Dios te indica en tu vida es lo mejor que te puede pasar y entonces vos lo aceptás para tu vida. Eso es la fe. Si nosotros, al recibir el perdón de Dios, creemos en eso, creemos que Dios nos perdonó y tomamos su palabra como regla de fe y conducta, la palabra dice que tendremos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el que murió por nosotros. Y entonces sí, el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bueno, aquí aparecen un par de palabritas también teológicas. Aparece la palabra gracia y la palabra gloria. Lo demás creo que todos conocemos. O sea, por Jesucristo, de eso venía hablando, tenemos entrada por medio de la fe, es decir, creyendo en Dios y creyéndole a Dios lo que nos está diciendo. O sea, la palabra de Dios me dice, confesame tus pecados y yo te perdono, pues yo le confieso mis pecados a Dios y creo que me perdonó. Le creo, tengo fe. No que Él existe, sino que Él hace lo que dice. ¿Está bien? Y entonces tengo entrada a la gracia. Y esa palabra de nuevo es teológica. Bueno, gracia viene de regalo, de obsequio. Pero aquí lo está presentando no como un objeto, sino como un estado. El estado de la gracia. ¿Qué vendría a ser eso? Es un estado en el cual debemos estar firmes, dice. O sea, debemos perseverar, debemos permanecer. El estado de la gracia es el estado de creer que Dios nos está brindando lo que nos dice, y vivirlo, y sentirlo, y disfrutarlo, y gozarlo. Es decir, si Dios perdonó tus pecados, quiere decir que tu pasado está arreglado. No hay nada más que angustie nuestra mente o nuestro corazón en relación con nuestro pasado. Y el presente está en manos de Dios. Y el futuro con más razón. Te digo más, el futuro no existe en realidad en el ser humano, no existe. Dios es el que trasciende el tiempo y está al mismo tiempo en el futuro, en el pasado y puede ver todo. Pero nosotros no tenemos futuro separados de Dios y ni siquiera tenemos futuro en la práctica, porque si llegáramos a estar vivos mañana ya sería hoy de nuevo, ¿no? O sea, lo único que tenemos es el hoy, porque cuando se convierte en pasado ya no lo podemos tocar, no lo podemos manipular, no lo podemos cambiar, y tenemos que entregarle a Dios para que nos perdone y nos dé su gracia, su paz en relación con lo que ya está en el pasado. Entonces lo único que nos queda es el hoy. Y ese hoy tiene que ver con la otra palabra que es la gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Otra palabra difícil? No, pero sí teológica. Gloria literalmente significa algo así como brillo. ¿Vieron que algunos pintan a Jesús, a Dios, aún a los santos diríamos, con una aureola? Bueno, esa es la gloria. Es un brillo especial que hace que la persona sea diferente a los demás. Pero les puedo asegurar que cuando la gente miraba a Jesús no veía ningún brillo. No es literal eso es una representación artística de algo que es interior. ¿Qué es la gloria? Pues la gloria es el carácter de Dios, es su forma de ser, su forma de relacionarse, su forma de actuar. Por algo la Biblia define a Dios con una sola palabra para resumir. O sea, la Biblia tiene muchas palabras para definir a Dios,
muchos nombres como el Todopoderoso, el Omnipresente, el Omnisapiente, el que todo lo ve, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice, Dios es amor, y ese es el carácter de Dios. Quiere decir que nosotros, en esa progresión, cuando entregamos nuestro pasado a Dios, cuando permitimos que nos justifique, es decir, vos estabas enfermo de pecado, enfermo de soberbia, enfermo de engaño, enfermo de miedo, enfermo de odio, enfermo de resentimiento, y yo acá doy el certificado de que vos ahora estás curado, podés restablecerte. Dios te justifica y ya estás sin culpa o sin condenación por eso que pasó en el tiempo anterior de tu vida, pero hoy necesitas a Dios también para no volver a caer en lo mismo, para vivir en ese estado de gracia, es el estado de la presencia de Dios en nuestra vida. Y dice que debemos estar firmes y debemos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Parece un trabalenguas, pero nuestro carácter debe estar, diríamos, desafiado en el carácter de Cristo. De eso se trata. Mi carácter debe reflejar el carácter de Cristo. ¿Lo hago? Parcialmente. ¿Lo hago siempre? No, definitivamente no. Por eso es una esperanza, o sea, yo tengo la expectativa de llegar a ser como Cristo Jesús. Y seguimos un poquito más. Versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Si alguno se hubiera incorporado a la audiencia ahora, estamos leyendo Romanos capítulo 5 y Edgardo recién lee el versículo 3. Y entonces comienza a desenrollar este asunto en la vida práctica del ser humano. Porque lo primero es lo ideal, es lo teórico, pero la práctica a veces dista de la teoría. En realidad, en esta área de la vida que es la espiritual y en todas las áreas, es algo muy simple. Nosotros decimos, bueno, yo quiero ser carpintero o yo quiero ser enfermero, y para hacer eso hay un currículum, hay una serie de requisitos, de pasos. Está primer año, segundo y tercero, por decir, y en primer año te enseñan anatomía, porque es básico. Bueno, en la lucha del cristiano, en la vida del cristiano, lo primero que pareciera ser, y que de eso nos debemos gloriar, es decir, eso está hecho para demostrar nuestro carácter, nuestra fibra, de qué estamos hechos. Las crisis muestran hacia dónde vamos. Las crisis no nos ayudan a mejorar, nos ayudan a darnos cuenta en qué situación estamos. Si hoy estamos en crisis, y déjenme decirles que yo creo que estamos todos en crisis por la pandemia, pero a eso agregale tus crisis personales, diferenciales, íntimas. Bueno, las crisis muestran en qué situación estamos. Ahí habla de una palabra que merece una pequeña explicación, la palabra tribulación. Tribulación es una palabra que proviene del latín, del tribulum. El tribulum era una especie de azote, diríamos, que lo usaban en el lomo de algunos, pero que mayormente estaba hecho para usarlo en la trilla. Es decir, una vez que la gente cosechaba el trigo con una hoz, cortándolo, lo ponía en una especie de batea grande y le daban con el tribulum. Le sacudían sin piedad unos ramazos, unos latigazos, diríamos. ¿Qué producía eso? Algo muy fundamental e importante: separaba el grano de la paja, separaba el grano de la paja, sacaba lo útil para que después el mismo viento se llevara la paja que ya no tenía peso, ya no tenía contenido. ¿Entienden? Y la palabra de Dios nos está diciendo que en esta etapa de la historia, en esta realidad humana que todos compartimos, tenemos que gloriarnos de las tribulaciones. O sea, cuando vienen esos golpes, esos sacudones, Dios los puede usar para separar lo útil de lo inútil. ¿En quién? En mí, en nuestra vida. Jesús le dijo a Pedro, mirá,
el diablo te pidió para zarandearte. Es esto mismo, ¿no? El zarandeo o las tribulaciones es el mismo acto, es el acto de separar. Zarandeaban con una zaranda, hacían volar, así sacudían el trigo, la paja volaba y el grano, valioso grano, quedaba en la zaranda, ¿sí? Entonces está hablando de lo mismo Jesús cuando le dice a Pedro, mira que el diablo te pidió para zarandearte. No es Dios el que nos prueba, el que nos atribula. No es Dios, es el diablo. Los problemas de este mundo no los genera Dios. Dios nunca generó problemas, dolor, dificultades, tristeza, angustia. Eso proviene de otro lado y sería objeto de otro estudio más detallado. Pero Pablo dice, sepan que la tribulación produce paciencia. Y esa palabra paciencia también merece una breve explicación. Paciencia y perseverancia en la Biblia es lo mismo. Nosotros a veces la palabra paciencia la englobamos en algo así como hay que tener aguante, ¿no? Tengo que tener paciencia con mi mujer, con mi marido, que hay que aguantarlo. Pero la paciencia en la Biblia es perseverancia. Jesús usa esa palabra cuando dice allí en Mateo 24, el que persevere hasta el fin va a ser salvo. El que tenga paciencia, el que siga sin perder de vista el objetivo de ser cada vez más parecido a Jesús, de dar gloria, o sea, de tener el carácter de Cristo, de reaccionar como Jesús cuando me insultan, cuando me golpean, o cuando alguien necesita ayuda, o está cerca mío. Que la gente cuando te vea diga, tanto que te esté pinchando, por decirlo así, como que tenga alguna necesidad, se acerca a vos y vea en vos a Jesús, al carácter de Jesús. De eso está hablando. Ahora, versículos 4 y 5 lo leemos juntos para después estudiarlos. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Lo tomé como un conjunto, porque en realidad es como una escalerita. Ustedes vieron que cuando uno está en la carrera de la perfección de la vida, de parecerse cada vez más a Dios, o sea, de tener la gloria o el carácter de Dios, de ser santo en el verdadero sentido, no de yeso, de tener ese brillo que es intangible, que no se ve, pero es lo que la gente ve en vos y que dice, este es cristiano, este es una persona buena, dicen a veces sin saber ni siquiera lo que eso significa. Pero ser bueno es ser parecido a Dios. Cuando Jesús a él le dicen, maestro bueno, Jesús dice, miren, bueno es Dios. A yo no solo bueno, ¿por qué me decís bueno a mí? Porque Jesús estaba encarnado en la humanidad en ese momento. Así que cuando uno está en ese camino de ser parecido a Dios, las tribulaciones, los problemas, producen paciencia. Es decir, ¿cómo tenés que reaccionar ante las pruebas? Seguir adelante, perseverar, sin perder de vista el objetivo. La paciencia dice que produce prueba. Y bueno, uno casi identificaría prueba con tribulación, pero no es lo mismo. La prueba es esa hojita que certifica que vos pasaste esa etapa. ¿Se entiende lo que digo? ¿Me estás oyendo? ¿Estás comprendiendo? La prueba, si vos aprobás, si vos pasás lo que se espera, cambiás de etapa, cambiás de nivel, ¿no? Eso a los que juegan a los videojuegos saben de qué hablo. Cambiás de nivel, pasás a otro escenario, pasás a otro entorno. Quiere decir que si nosotros nos quedamos en que las dificultades de las vidas son una especie de castigo, o hay alguien que tiene la culpa, o de alguna manera yo no puedo superar eso, seguiré en ese lugar y nunca pasaré de etapa, nunca cambiaré de escenario, nunca superaré esa prueba. Por eso la tribulación, los problemas nos deberían llevar a perseverar, y si perseveramos finalmente vamos a pasar la prueba.
Por eso la prueba, dice allí, produce esperanza. Y la esperanza es la palabra más poderosa de la Biblia y es la que engloba todo lo que Dios quiere darte, que todavía no puede darte. La Biblia dice que todos los santos, o sea, todas las personas consagradas y que tenían claro esto y que buscaban todo lo que Dios quiere darte, murieron y no lo han recibido todavía. Todavía no lo recibieron. Siguen esperando, algunos muertos o dormidos, como dice la Biblia, y nosotros seguimos esperando acá en pie, tratando de hacer todo lo posible para que cuando Jesús venga a darnos lo que esperamos, estemos listos para recibirlo. ¿Qué esperamos? ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es lo que algunos llaman el fin del mundo y se aterrorizan. Nuestra esperanza es que se acabe este mundo de pecado y que comience, o mejor dicho, se reinstaure, se reconstruya la eternidad. Volver a los orígenes, volver a lo que Dios había planeado para el ser humano originalmente y que el ser humano lo arruinó y lo sigue arruinando. Y Dios no va a permitir que lo destruyamos del todo. O sea, esta es una historia que termina bien, con final feliz. Pero nosotros necesitamos en lo personal cambiarnos de bando. En lo personal necesitamos ponernos en el grupo de las personas que quieren, anhelan la esperanza. Y Pablo la define, la esperanza no nos avergüenza, no nos debería avergonzar, porque el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos a Dios en nuestro corazón, lo primero que Dios nos trae es amor, porque es su característica sobresaliente. Pero Gálatas 5, 22 y 23 relata todo lo que Dios quiere darnos, y es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, equilibrio o dominio propio y mansedumbre. Es decir, 9 características que se llaman, son las virtudes de Dios, lo que los define a Dios. Ahora, si vos, tu destino, el plan de Dios es que brilles como Dios, es decir, que tengas el carácter de Dios, bueno, esto va a ser parte de tu carácter. Dios lo va a ir transfundiendo, lo va a ir haciendo crecer en tu vida. La presencia del Espíritu Santo en tu vida va a producir esto que es imprescindible para estar con Dios, por un lado, pero al mismo tiempo es imprescindible para salir de este mundo. No vamos a salir físicamente hasta que Jesús no venga, por eso necesitamos de la esperanza. La esperanza es la culminación de todo esto. Pero cuando nosotros entendimos el amor de Dios, cuando Dios derramó su amor en nosotros, cuando el Espíritu Santo que nos fue dado nos ayuda a tener verdaderamente el amor de Dios, no el amor egoísta del ser humano. La palabra amor en el ser humano está asociada con, si me amás, haceme el amor, o sea, si me amás, dame. Y Dios dice, como te amo, te doy. O sea, es exactamente opuesto. El amor del hombre es egoísmo. Y es lo opuesto al amor verdadero. Amar es hacer feliz al otro. Amén. Y eso solo lo puede dar Dios, porque a mí no me nace, no me es fácil, de ninguna manera. Versículos 6 y 7, por favor. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, a veces hay situaciones en la vida donde uno estaría dispuesto a morir, pero aquí la Biblia nos dice, miren, ustedes son malos, eran malos, estuvieron rebeldes a Dios la mayor parte de sus vidas, y lógicamente, inmerecidamente, sin que siquiera lo pidiéramos, Jesús murió por nosotros. Humanamente hablando, dice,
ni siquiera es normal que alguien muera por una persona buena, ¿no? O sea, miramos, qué sé yo, a grandes personajes de la historia, un Mahatma Gandhi, una Teresa de Calcuta, personas buenas, decimos, ¿no? ¿Y vos estarías dispuesto a morir por ellos? O sea, diciendo, se está acabando esta vida, yo la entrego a la mía para que esa persona buena por lo menos viva unos 10 añitos más y pueda seguir haciendo su obra. La Biblia dice eso es casi imposible para el ser humano. Quizás pudiera ser que alguna persona quiera morir por su hijo, por ejemplo. Pero es algo excepcional. Entonces, ¿cuál es el enfoque? Los versículos que siguen. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, ¿merecíamos nosotros eso? No solo no lo merecíamos, ni siquiera lo pedíamos. Ni siquiera soñábamos con la posibilidad de vivir para siempre en Cristo Jesús. Y allí está el acto de Dios, no la oferta. No la propuesta, el acto de Dios. Jesús ya murió por vos, Jesús ya pagó el precio, Jesús ya resucitó también y puede resucitar a tus seres amados y te puede resucitar a vos en caso que tengas que descansar antes de que Cristo venga y cumpla la promesa, es decir, satisfaga nuestra esperanza. La esperanza es que vamos a volver a vivir, pero ya no en un mundo como este, sino en un mundo donde los 10 mandamientos de Dios se cumplan, en un mundo donde no hay mentirosos, no hay ladrones, no hay violadores, no hay asesinos, ni siquiera hay odio. Porque si el cielo fuera igual que la tierra, ¿para qué queremos ir al cielo? ¿Sería otra tierra o sería más parecido al infierno? Cosa que no existe, lugar que no existe. O si ustedes quieren, esto es el infierno, lo que nos toca vivir en este mundo. Pero ¿para qué yo querría ir a un cielo que sea igual que esto? El cielo es el lugar donde la voluntad de Dios, todos la viven por convicción, por amor a Dios y sabiendo de que esa es la mejor manera de vivir. Entonces, ¿querés ir al cielo? Bueno, tu mente tiene que ser declarada como ciudadana del reino de los cielos. Eso dijo Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está, no lo van a ver, está en ustedes, está en la mente, está en el corazón. Obra del Espíritu Santo pagada por la sangre de Cristo. ¿Está bien? Leemos lo último hasta el versículo 11. Sí, desde el 9 en adelante. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bueno, repitió un par de veces otra palabra teológica. Digo, es una palabra que usamos normalmente también, reconciliación. Pero reconciliarnos con Dios es, en definitiva, sacar todas las piedras del camino, todos los escollos, las cosas que impiden que Dios sea nuestro Padre. Nosotros hemos renunciado a ser hijos de Dios, aunque lo somos porque Él nos creó, pero renunciamos a eso. Nos hicimos un lado, nos alejamos de Dios, y Dios, respetando nuestra libertad, dijo, está bien, yo te di esa autoridad de decidir y de manejar tu vida, pero nunca dejó de llamarnos y de decirnos, mira, el mejor lugar para vos es cerca mío, el mejor lugar para vos es que hagas caso a mis consejos, el mejor lugar para vos es que te prepares para la eternidad, el mejor lugar para vos es que sientas que no sos de este mundo. Pero somos de este mundo, vas a decirme. Sí, somos de este mundo, por eso tiene que haber un trasplante de corazón o de mente. Por eso el Espíritu Santo, con tu permiso, con tu anuencia, ante tu pedido, va a ir realizando esa otra obra
que no es la de la justificación. La justificación es una obra instantánea. Cuando el juez te dice inocente o perdonado, o lo que quieras entender por lo que obra Dios, porque Dios te perdona tus pecados porque te mira a vos y lo ve a Cristo. Vos te escondés detrás de Jesús y Jesús no pecó. Entonces Dios te justifica por Cristo Jesús, porque ve a Cristo Jesús en tu lugar. Pero ahora hay otra realidad. Siendo justificados o perdonados, estando a mano con Dios, ahora tiene que obrarse la reconciliación, es decir, aprender a vivir juntos. Porque si vos estuviste separado de alguien, peleado con alguien, enemistado con alguien por días, meses o años, cuando volvés a estar juntos, la vida no es fácil. No estás acostumbrado a sus costumbres, tenés las otras costumbres en tu corazón, en tu mente. Tenés que permitir que el Espíritu Santo cambie tus gustos y tus costumbres. Fácil, de ninguna manera. Por eso dice la palabra de Dios que la otra etapa, la justificación es instantánea, pero la otra etapa, la de la santificación o glorificación, si querés verlo así, o sea, tu transformación para ser como Jesús lleva toda la vida. Pero tiene que empezar hoy, digo hoy, porque aún para mí que hace 40 años que sigo a Cristo, hoy tengo que tomar la decisión de nuevo. Hoy te estoy invitando a que aceptes la oferta de Dios de ser reconciliado por medio de Cristo Jesús. Eso implica, porque hoy el Padre está en el trono, el Hijo está en el trono, está en el cielo también, el que está es el Espíritu Santo. Él implica que aceptes la obra del Espíritu Santo en tu corazón, que le digas a Dios, bienvenido a mi mente, bienvenido a mi corazón. Hay cosas de las cuales me avergüenzo, porque están acá y yo quisiera que no estuvieran, que nunca las hubiera hecho. O a lo mejor hasta siento cierto orgullo de haberlas hecho, pero cuando empiezo a mirar a Jesús, cuando empiezo a ver la gloria de Dios, el carácter de Dios, cómo es Dios, y empiezo a sentir el deseo de ser como Él, esas cosas empiezan a mostrarse como realmente son. Y Dios puede entonces empezar a cortarlas, sacarlas, extirparlas, limpiarlas y transformarte en alguien parecido a Jesús. Pone su gloria en tu vida, su brillo, su carácter en tu vida, en tu carácter. ¿Te gustaría aceptar esta invitación? Hoy es momento de hacer esta firme decisión y permitirle al Espíritu Santo que haga lo que tenga que hacer. Porque hoy va a hacer algo, mañana tiene otra cosa que hacer. Y para que seas como Jesús va a llevarte toda la vida. Así que sin prisa, pero sin pausa, cada día que abras los ojos a la vida, cada día que digas, wow, me desperté, hay coronavirus y me desperté, tengo este y este otro problema y me desperté, y tengo un día más de presente, de oportunidad, porque el pasado no lo puedo cambiar, porque el presente, el futuro no sé si llega, pero tengo un día más. Este día quiero que el Espíritu Santo llene mi corazón y que dirija mis pasos y haga la obra que hoy Él quiere hacer. ¿Tendrías ese valor? ¿Tendrías esa fortaleza de pedirle y de aceptar a Dios en tu corazón? Amén. Amén. Momentos para estar a solas con Dios, momentos de oración. Querido Padre, estamos ante tu presencia, sin duda tocados por la voz de tu Espíritu Santo. Amén. Me reconozco tan necesitado como cada uno de los oyentes, como los que aquí me acompañan. Me reconozco delante de ti, Señor, que también necesito el toque de tu Espíritu para reconocer cuáles son esas cosas que todavía me llevan a la rebelión, a separarme de ti, a impedir que tú obres
lo que tienes que hacer en mi vida, en mi mente, en mi corazón y en mis actos finalmente para ser como Jesús, para que la gente al mirarme vea la gloria de Dios. Amén. Por eso hoy me entrego a ti. Y me atrevo, Señor, a decirte que también quienes están acompañando tienen ese deseo en su corazón. Amén. Por eso decíselo en tu mente. Me entrego a ti, Señor. Amén, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.